agradecemos a todos por estar ahí presentes. Vamos a dar comienzo a este panel de transición energética donde nos van a acompañar Rodríguez Torkins, nos va a acompañar Dominique Marion y también Elena Morettini. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Dominique Marion, director general de Total Austral y Country Chair de Total Energies. Bienvenido, Dominique, te damos la palabra. Sí, bienvenidos, buen día a todos. Es un placer, gracias realmente para darme la oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión sobre la transición energética y cómo la transición va a impactar nuestro negocio y nuestra compañía. Para empezar, yo no sé si podemos, tengo una película muy corta, yo no sé si pueda empezar con eso, una película que muestra la importancia de los cambios para la transformación del grupo Total. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Gracias. Sí, esta película muy corta muestra el cambio que Total está haciendo, y Total está realmente transformándose en una compañía multienergía para adaptarse a un mundo que necesita más energía y menos emisiones. Y para entender bien el camino, el 28 de mayo de este año, el Comité Ejecutivo del Grupo Total tomó la decisión histórica de cambiar de denominación de nuestro grupo, y Total ahora es Total Energies. Y la pregunta es, ¿cuáles son las razones de este cambio? Y para entenderlo, viene del Acuerdo de París. En diciembre de 2015 se firmó el acuerdo, un acuerdo que sentó las bases para concientizar sobre la importancia del cambio climático. Y este acuerdo fue firmado por 196 países que representan el 95% de las emisiones mundiales. Es un acuerdo que busca mantener el aumento de la temperatura media respecto a los niveles preindustriales, y esto es por debajo de los 2 grados para fines de este siglo. Y por supuesto, Total fue parte de las empresas que firmaron ese acuerdo. Y en 2016, Total puso el clima en el centro de su estrategia y comenzó a volcarse hacia nuevas energías a fin de continuar cumpliendo con nuestra doble misión, que es proveer más energías, pero con menos emisiones. Entonces, ¿qué implica poner el clima al centro de la estrategia? Es trabajar de manera responsable para satisfacer la creciente demanda de energía del mundo y al mismo tiempo enfocar nuestros esfuerzos en proveer energía que sea asequible, confiable y limpia, es decir, con menos emisiones de CO2. Entonces, en mayo de 2020, el grupo se fijó una nueva ambición, que es alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus actividades de aquí a 2050. Pero eso, hacerlo junto con el resto de la sociedad. Y eso es muy importante. No podemos alcanzar la neutralidad carbono sin hacerlo con la sociedad. Y este objetivo exige un cambio muy importante en el grupo, que demanda una verdadera transformación para convertirnos en una empresa energética diversificada. Y el directorio quiso que esta transformación quedara plasmada en nuestra identidad, y es por eso que en mayo pasamos no solamente de un cambio de nombre del grupo, sino también de su identidad corporativa y su logo. Entonces, no es solamente una transformación, podemos ver que realmente el tema del cambio climático impone a nosotros cambios y transformación muy importantes. Sabemos que el cambio climático es una realidad.
y la energía también es en el centro de este desafío. ¿Por qué? Porque sabemos también que la producción y el uso de energía son responsables de 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hacer frente al desafío del cambio climático presupone iniciar la transición energética, y es decir, transformar la manera en que producimos y la manera en que consumimos la energía. Y Total Energies tiene por ambición de ser uno de los actores más importantes de la transición energética para alcanzar la neutralidad carbón de aquí a 2050 junto con la sociedad. Y para alcanzar nuestra ambición, hacemos foco en 4 áreas. Las emisiones, vamos a trabajar para reducir las emisiones vinculadas a la producción y al uso de las energías fósiles. Un foco sobre los productos. Tenemos que promover las energías renovables y descarbonizadas. Foco sobre la demanda. Tenemos que impulsar a nuestros clientes que cambien su consumo de energía, que no es fácil cuando tenemos que cambiar de coche para pasar de un coche térmico a un coche eléctrico. Tenemos que apoyarlo. Y tenemos también que desarrollar capacidades de almacenamiento de carbono. Y así Total Energía asume este importante desafío con la ambición de convertirse en un actor primordial de la transición energética, y eso significa que queremos ser a la vez el productor primordial de petróleo y del gas, que ya lo somos en la actualidad, y queremos también convertirnos en un productor primordial de energías verdes. Pero ser un actor responsable del mundo de la energía también es enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible del planeta. Es claro que el desafío climático es indisociable de otros grandes desafíos mundiales que tenemos que combatir, que sea la pobreza, el hambre, la degradación de la biosfera, la pérdida de biodiversidad, conservación de agua, la ética, la corrupción. Todos esos son objetivos de desarrollo sostenible que representan la hoja de ruta propuesta por las Naciones Unidas para construir de manera responsable un futuro mejor y más sostenible. Y Total Energies quiere ser referentes en relación a los objetivos de desarrollo sostenibles, y eso significa inscribir el desarrollo sostenible en el centro de nuestra estrategia y de nuestros proyectos. En el fin, queremos producir más energías, pero con menos emisiones y siempre de manera más responsable. Ahora, en este contexto, nuestra estrategia es muy simple. Tenemos que aumentar nuestra producción de energía para satisfacer de manera responsable la creciente demanda de energía del mundo. Y al mismo tiempo, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en proveer energía disponible, asequible y limpia, es decir, con menos emisiones de carbono. Y entonces nuestra estrategia se basa en 4 pilares. El primero es reforzar nuestro posicionamiento en la producción y la venta de gas natural. El gas natural es un elemento clave de la transición energética. Las energéticas fósiles que emiten el menos de CO2. Lo necesitamos hoy para la generación eléctrica, la calefacción, la movilidad, y queremos desarrollar también el gas renovable, el gas que viene del biogás y el hidrógeno. También queremos construir un líder mundial de electricidad verde. Vemos que la demanda de electricidad está creciendo a un ritmo muy elevado al nivel mundial, y el crecimiento de la oferta va a venir del desarrollo baja en carbono. Y entonces la estrategia de Total Energies es desarrollar un modelo integrado para la electricidad verde desde la producción hasta la venta. Tenemos también que descarbonizar y preservar las energías líquidas, y la demanda por el petróleo va a disminuir probablemente en 10 años que vienen, y tenemos que hacer foco en proyectos de crudo más resilientes, y preferimos valor al volumen en este sentido. Pero al mismo tiempo tenemos que adaptar nuestra capacidad de refinación y de ventas a los cambios de la demanda.
e incrementar la producción de combustibles renovables con los biofuels. Y finalmente, para realmente alcanzar la neutralidad de carbono, tenemos también que desarrollar pozos de carbono. Y la estrategia de Total Energies es continuar invirtiendo en pozos naturales de carbono, que sean bosques, agricultura regenerativa, humedales y también en tecnologías para capturar el almacenamiento de CO2. Con esta estrategia vamos a realmente convertirnos en una compañía multienergía con 7 energías mayores que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Petróleo y gas, que son las actividades históricas, pero también ahora la electricidad, el hidrógeno, la biomasa, la energía eólica y la solar. Y vamos a ver que la década que viene, 2020-2030, será realmente el testigo de esta transformación, mientras convertirnos en una empresa energética diversificada. Vamos a aumentar drásticamente la producción y la venta de electricidad de fuentes de energía renovables. Hoy tenemos una capacidad instalada de 7 gigawatts. Vamos a pasar a 30 gigawatts en 2025 y 100 gigawatts en 2030. Y ese representa 15% de las ventas en 2030. También vamos a continuar desarrollando la producción de gas y de gas proveniente de fuentes de energías renovables. Y al mismo tiempo comenzaremos a avanzar hacia la meta de menos petróleo. Deberemos lograr este objetivo mientras continuamos mejorando el desempeño económico y ambiental de nuestras actividades de petróleo y gas, porque el mundo necesita petróleo y gas hoy. Pero tenemos también que aportar nuevas soluciones de bajo contenido de carbono, reduciendo nuestras propias emisiones y trabajando junto con nuestros clientes para ayudarlos a adaptar su consumo de productos energéticos. Vemos que la transición energética requiere un movimiento y es un movimiento importante para Total Energies. Es realmente una transformación para convertirnos en una empresa energética responsable que coloca el desafío climático y el desarrollo sustentable en el centro de nuestra estrategia. Lo hacemos porque realmente el mundo lo necesita. Y con respecto a nuestras actividades en la Argentina, hoy somos un actor importante en la producción de gas. Espero que podamos seguir desarrollando nuestro negocio en otras energías, que el petróleo y el gas. Hoy tenemos energías eólicas e hidrógeno y solares y vamos a investigar la parte hidrogénea. Pero como lo mencionó antes, la competitividad del país es importante, las reglas de juego son importantes y creo que estamos en un momento clave en el país para una compañía con Total para ver si podemos poner a Argentina en la mapa del mundo de las energías renovables dentro del grupo Total. Gracias a todos y por darme otra vez la oportunidad de demostrar qué va a ser Total Energía en el futuro. Muchísimas gracias, Dominique Marión. Vamos a ir después a un panel de preguntitas cortitas y le vamos a dar paso al señor Rodrigo Rodríguez Torkins, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos y disculpas por haber llegado tarde. Estamos con algunos temitas de agenda relacionados también a esta agenda que nos convoca hoy. Voy a tratar de hacer una exposición breve con algunos mensajes claros y si les parece vamos a los intercambios. No sé cuánto tiempo tengo asignado, díganme ustedes. 7, 8 minutitos, ¿estamos bien, Rodrigo, ahí? Bárbaro, bien, impecable, gracias. No sé si ven ahí mi presentación. En primer lugar, mencionar un poco dónde estamos, ¿no? Creo que es importante considerar los cambios disruptivos que hemos vivido en los últimos 18 o 24 meses, ¿no? Estamos viviendo literalmente en otro planeta. La discusión ambiental se ha catalizado,
hay un nuevo reclamo ciudadano, una nueva conciencia también en el sector financiero, en el sector de los negocios. Este cambio que está planteando, esta transformación que está planteando Total Energy, creo que va en el sentido correcto. Escuchar las palabras de una empresa diciendo terminó una época, empieza una nueva y queremos ser parte de lo primero de lo nuevo y no lo último de lo viejo, creo que va en el sentido correcto. Cuentan con todo nuestro apoyo en esa transición. Lo que vemos es que la pandemia desnudó una serie de debilidades estructurales, que estamos ante evidencia concreta sobre un potencial colapso ecológico que se manifiesta no solamente por el cambio climático, sino por niveles muy importantes de contaminación, degradación de suelo, alteración de los ciclos hídricos. Realmente estamos ante una situación muy compleja. Sumado al problema de la pandemia y sumado al problema ecológico, estamos también en los inicios de una inminente crisis de deuda. Todos los organismos internacionales reconocen que hay más de 70 países que estamos en un problema serio de reestructuración o de hacer frente a los compromisos en materia de deuda externa. Y esto nos obliga necesariamente a integrar las agendas, a la agenda financiera, a la agenda de la deuda soberana, a la agenda económica, con la agenda ambiental, dando lugar a una nueva etapa en el mundo en la que la creación de valor se va a medir en función del aporte que se haga en el cuidado de la naturaleza y no en su destrucción, que era el paradigma anterior. Tenemos muy poquito tiempo para lograr este cambio, definitivamente no queda otra opción. Estamos convencidos que tenemos que lograr los principales consensos de acá a Glasgow, aunque la cumbre de G20, que vamos a tener en los últimos días de octubre de este año. Hay una fuerte necesidad de atender un reclamo ciudadano con respecto a la integración del ambiente y al cuidado del ambiente dentro de todas las actividades que desarrollamos. No ya solamente por la cuestión ambiental propiamente dicha, sino porque se identifica como un factor fundamental para habilitar todas las actividades económicas. Entonces necesitamos una nueva consideración de lo ambiental como un factor habilitante para cualquier actividad económica. A la vez entendemos que hay una buena oportunidad para poner las cosas sobre la mesa y dar la discusión que hay que dar. Voy a pasar rápidamente a este gráfico, ¿sí? Eso que ven acá es la evolución de las metas de mitigación presentadas por la República Argentina en el marco del Acuerdo de París. La línea rosa que ven arriba es la que determinó la INDC, la previa a la contribución nacionalmente determinada presentada por la República Argentina en el Acuerdo de París. La amarilla que ven de 482.7 es la presentada en el año 2016. La Argentina fue el primer país que presentó un incremento de ambición en su NDC, limitando el crecimiento de las emisiones a 482.7 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. El 30 de diciembre del año pasado, la República Argentina presentó una segunda contribución nacionalmente determinada que limita el crecimiento de emisiones a 358.8 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y el 22 de abril, el presidente Alberto Fernández, en la cumbre de líderes, que convocó el presidente Biden junto con otros 27 presidentes, comprometió un aumento adicional de 2% a ser presentado formalmente en la cumbre de Glasgow este año. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque la necesidad de descarbonizar nuestra economía, la necesidad de adaptar nuestros sistemas productivos, nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestras infraestructuras es urgente. Estamos viviendo el inicio de la peor bajante del río Paraná en 91 años, una de las peores sequías en más de 50 años. Hemos registrado 18 grados de temperatura con un récord histórico en la base Esperanza, en la Antártida. Tenemos hoy zonas con más de 50 grados de temperatura en Estados Unidos, en Canadá o en Rusia. No entender la necesidad de este cambio es una necedad total y absoluta. Es importantísimo reconocer
a los países y a las empresas que dan el paso al frente y se alinean con esta necesidad, que se animan a repensar su modelo de negocio, a comprender una nueva realidad y a prepararse para ser un factor determinante para poder hacer frente como especie a este desafío existencial que tenemos por delante. Dicho esto, como ustedes saben, la Secretaría de Cambio Climático, tenemos por un lado el rol de Secretaría de Cambio Climático y por otro lado tenemos el área de evaluación ambiental, donde también tenemos que evaluar distintas actividades a realizarse en territorio federal. Pero a la vez también ejercemos la coordinación técnica administrativa del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es el ámbito interministerial de articulación con las provincias, con la sociedad civil, con el sector privado, en el cual se tiene que discutir cómo vamos a llevar adelante estas políticas climáticas que tenemos que impulsar por delante. No hay más margen para tener políticas ni energéticas ni de ningún sector que no estén alineadas con los compromisos en materia de cambio climático. No podemos autorizar y no podemos seguir impulsando políticas que colisionen con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Quiero ser muy categórico con esto. Es muy importante, no solamente por ética, no solamente porque se juega la vida en todo esto, sino porque hay también una nueva realidad que tenemos que comprender a nivel macroeconómico. Los fondos de inversión empiezan a identificar a las actividades y a las empresas que no cumplen con salvaguardas ambientales o que no se alinean con planes climáticos como activos de riesgo, como listas de exclusión. Nadie va a querer financiar a una empresa que sigue ahondando un problema que nos pone en riesgo como especie. Por otro lado, ya lo planteó la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional en la Cumbre de Líderes el 22 de abril. Hay una propuesta concreta y clara para impulsar un precio piso de carbono que, según un documento presentado por el Fondo Monetario Internacional el 18 de junio, se estimaría en el orden de los $75 por tonelada de dióxido de carbono equivalente para los países desarrollados, en el orden de los 50 para países de renta media y 25 para países de renta baja. Eso, más la fuerte presión para reducción y eliminación de subsidios a combustibles fósiles, creo que nos presenta a las claras la necesidad de dar una nueva discusión sobre qué impactos va a tener esto sobre nuestras economías y cómo nos vamos a preparar para poder seguir haciendo negocios, poder seguir promoviendo el crecimiento económico, promover el progreso humano bajo estas nuevas condiciones. Así como por ahí hace 5 o 10 años, con algunas caras que veo acá, ya termino, un segundo, así como algunas caras con las que veo acá nos reímos y decíamos, va a ser imposible llevar adelante tal cambio en tal tiempo, hoy les digo, es imposible querer insistir en un modelo que ya está a todas luces afuera de la época que estamos atravesando. Así que lo que nos queda es el diálogo, la planificación, el hablar con verdad, poner elementos reales sobre la mesa, hacernos cargo de la nueva situación y prepararnos para liderar el mundo que viene, que va a ser muy complejo, pero sin duda estamos llenos de esperanza que lo vamos a poder lograr. Muchas gracias y disculpas que me pasé 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Te quedas con nosotros para después el cierre del panel. Y le vamos a dar la palabra a Elena Moretini, directora de Sustainable Business Studio de Globant. Buen día, Elena. Sé que estás corta de tiempo, así que te damos la palabra. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar acá y haber escuchado Dominique Marion y Rodrigo Rodríguez Tonquis, con los cuales hemos estado en diálogo y conversaciones previas. Creo que hay unas slides mías, pero no importa si no las pueden proyectar. Muchas cosas se han dicho y creo que por eso iré a destacar algunos de los puntos que creo que en este ámbito de las transiciones energéticas, sobre todo desde un punto de vista técnico y tecnológico, puedan tener una relevancia por lo que podemos hacer y que tenemos que hacer con optimismo, así como comentaba Rodrigo, o sea, tenemos mucho para hacer, más allá de que claramente los datos son datos que nos muestran una situación global muy crítica, como las temperaturas que estábamos reportando y entendiendo respecto a Canadá, en regiones a donde normalmente la temperatura media de la misma temporada
es menos de la mitad. Entonces eso claramente nos preocupa muchísimo porque puede hacer pensar que sea tarde para todo. Ojalá que así no sea y que podamos efectivamente con tecnología y técnica acelerar en el marco de estos 10 años que tenemos, que son los 10 años de la década de acción que define las Naciones Unidas, ser eficaces y efectivos, eficientes, digamos, en la que es el camino a las transiciones energéticas. O sea, como decían los colegas antes, obviamente producir energía abatiendo emisiones. No creo que se esté viendo bien, pero no importa, vamos directamente a la segunda slide. Creo que me interesa mucho volver a transmitir esta definición de transiciones energéticas, que volvemos a hacer hincapié, usamos en el sentido plural, porque si no hacemos eso, dejamos afuera claramente toda la parte de petróleo y gas, que son importantísimas en esta transición. O sea, lo que quiero decir es que normalmente hoy, cuando hablamos de transición energética, apuntamos sobre todo a la transición hacia renovables, mientras que obviamente la transición energética al plural tiene que incluir todo tipo de fuente de energía. ¿Cómo se puede definir para que esto pueda incorporar todos los parámetros e indicadores de ambiente, sociedad y gobernanza, como un camino de transformación social y económica que promueve la adaptación de todos los sistemas energéticos, entonces no solamente lo renovable, a nueva regla de producción, de almacenamiento, de transporte, distribución y uso de la energía? Y en eso creo que el peligro que en algunos momentos se ha sentido respecto a la industria de fósil, de quedar como stranded asset, es justamente no existe, en el sentido que la adaptación de los nuevos sistemas energéticos a todas estas diferentes reglas implica el conocimiento técnico, implica el trabajo y toda la fuerza de conocimiento de las empresas petroleras. Entonces, es un trabajo en conjunto, a donde, como bien dijo Figueroa en 2015, justamente en el Tratado de París, las compañías petroleras están sentadas en la mesa como principales actores de conocimiento, de know-how y de expertise. Entonces creo que esto es muy importante, sobre todo como mensaje a todos los profesionales de la industria energética de fósil. Tenemos un rol muy importante todavía para poder cumplir con este mandato de abatir emisiones, por ejemplo, obviamente a través del Carbon Capture, Usage and Storage. Son todas tecnologías y técnicas que requieren de nuestro expertise de base, que el expertise de las compañías petroleras. Simplemente se trata de focalizarse más en un sello para poder introducir CO2 en los reservorios depletados que en un reservorio, que era lo que hacíamos sobre todo antes, ¿no? Y respecto a eso, necesitan esas transiciones, no era la anterior, no importa, todo el abanico de soluciones científicas, tecnológicas, políticas, para evitar justamente reducir, capturar, mitigar y balancear emisiones. Creo que en este ámbito todos los conceptos contemplados en transiciones energéticas están incluidos. Obviamente eso puede cambiar, puede variar y puede mejorar, pero es un punto, creo, muy importante de unión y de cooperación. Y otro punto que me parece muy relevante destacar respecto a una producción sustentable de energía, que abarca sobre todo las renovables, es entender cómo las cadenas de los minerales y de los elementos críticos para ese tipo de energía, que es el fotovoltaico, así como toda la parte de baterías y de movilidad eléctrica, tiene a la base una cadena de valor que no es sustentable. Entonces ahí es donde seguramente todo nuestro esfuerzo de R&D, de investigación por parte también de todas las compañías que producen energía, es muy importante, porque para que sea sustentable toda una producción de una electricidad que viene de fuente renovable, tiene que ser sustentable también la cadena de valor que lleva a ese tipo de producción. Con lo cual creo que en eso no podemos ni pensar en silos, ni estar viendo la cadena como fragmentada. Hay que poder transformar posiblemente una economía circular a economía esférica, en el sentido que hay que agregarle una dimensión más para poder tener en cuenta todos los aspectos necesarios para llevar a la producción de esa energía renovable. Y la última slide, y ya termino, es la próxima si pueden,
es el trabajo que hicimos entre todos juntos. Creo que la mayoría de las personas que están acá presentes hayan participado a ese esfuerzo colectivo que fue lo del 2018, del B20, a donde pusimos sobre la mesa cuál era el camino para las compañías de oil and gas para poder justamente sumarse en manera rápida y en manera coherente y sustentable a las transiciones energéticas. Y creo que es muy importante destacar ese trabajo porque es en sí mismo sustentable no reinventar lo que ya de alguna forma pudimos entre todos acordar y decir en aquel momento, en 2018. Y acá lo que ven justamente es ese mapa, un mapa de camino para las transiciones energéticas en la industria de petróleo y gas, a donde lo que encuentran subrayado es lo que posiblemente hoy sí tenga un desarrollo bastante más avanzado respecto a lo que fue el 2018, pero que en general, sobre todo para las compañías que no son las majors y que tienen que empezar ese camino todavía, sobre todo en la región LATAM, creo que es una buena hoja de ruta para que se pueda efectivamente ir adelante con unos pasos específicos y con una intención que se transforma en acción concreta respecto a las transiciones energéticas de todo el sector. Y creo que con esto ya terminé y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Elena Moretini. Y vamos a cerrar muy rapidito este panel, pero quería aprovechar que lo tengo a Rodrigo Rodríguez Torkins, a Dominique y a vos, Elena. Primero la pregunta es para Rodrigo Rodríguez Torkins. Se habló durante la presentación de la neutralidad de carbono, que faltan herramientas, que hace falta financiamiento, estrategia y políticas públicas. ¿Cómo se construye esta estrategia en una Argentina en medio de una pandemia? En un planeta en medio de una pandemia. Exactamente. Estamos Bueno, puntualmente en la Argentina, pero exactamente en el sí, mundo, ¿no? con más razón, creo que la evidencia de la urgente necesidad de sentarnos a dialogar y pensar en función del bien común y de largo plazo, más allá de tal o cual bandería política o tal o cual interés, es evidente. Me parece que ya no hay más margen, ¿no? Entonces, el planteo es hacer uso de los espacios institucionales que tenemos, el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Consejo Económico y Social, y generar todos los ámbitos como este de discusión para poner sobre la mesa qué está dispuesto a aportar cada uno, ¿no? Este planteo que estaba haciendo el representante de Total Energy, ¿no? Queremos ser un factor determinante en este cambio. Estamos dispuestos a hacer nuestros esfuerzos. Bueno, 45 millones de argentinos tenemos que poner sobre la mesa qué estamos dispuestos a sumar, a poner a favor de esta necesaria transición que tenemos que hacer por delante. De nuevo, en el entendimiento de que no es algo opcional o alternativo, sino que es un imperativo. Tenemos que transformar nuestros modelos de consumo y de producción, tenemos que transformar nuestra política energética, tenemos que transformar nuestra política de transporte y nuestra política de ordenamiento territorial para prepararnos ante efectos adversos del cambio climático y tratar de evitar que se siga ahondando esta situación tan compleja. Así que creo que el diálogo definitivamente es el camino. No encuentro otra. Si alguien encuentra otra o un botoncito que aprieta y sale el plan, nos avisa, pero nosotros creemos que es por el diálogo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y justamente la gente de Total Energy presentó la estrategia a nivel global. Entonces pregunto a Dominique Marion, ¿cómo se declina, cómo se baja esta estrategia a la República Argentina? Al nivel de la República Argentina, pues sabemos que hay, como lo mencionó, de los 7 energías que el grupo va a implementar, claramente hay 5 donde Argentina tiene un potencial muy importante. Petróleo y gas ya la tenemos, las renovables eólicas y solares también, y vemos el desarrollo de eso. Creo que hay una que es importante donde Argentina tiene potencialmente una gran oportunidad, es hidrógeno. Y eso es una energía que el grupo, la compañía Total Energía conoce bien como productor y consumidor, y hay fortalezas de Argentina respecto al desarrollo de hidrógeno, porque sabemos que hay uno de los mejores recursos eólicos en el mundo. Hay espacio disponible, infraestructura disponible, rutas, puentes, etcétera, y recursos humanos experimentadas. Entonces,
claramente es un área, el hidrógeno, donde Argentina podría tener una oportunidad. Entonces, es uno de los 5 ejes donde el grupo está trabajando para ver si realmente podemos transformar una oportunidad en una realidad en Argentina y hacer realmente hidrógeno verde. Entonces, un hidrógeno que se hace de la transformación de agua con energías renovables. Es un foco que estamos estudiando. Muchísimas gracias, Dominique. Y para cerrar, Elena, sé que te tenés que ir, pero cortito. Vos hablabas de economía circular, pero también hablabas de economía esférica. ¿Es un nuevo término que se viene? Es mío, así que me tomo el riesgo y la oportunidad de que si gusta, sí, y también si no gusta, la responsabilidad es totalmente mía. Eso es porque creo, siendo un geólogo modelador en 3 dimensiones de reservorio, que la realidad siempre es tridimensional, y más en este caso, en el caso en el cual vemos que desde una cadena de valor, una cadena de valor normalmente se asocia a otra, nunca está aislada, con lo cual, si es una economía circular en una cadena de valor y le agregamos otras, claramente se agrega una tercera dimensión. Y eso es también, afuera de broma, para que podamos entender la complejidad de todo eso. O sea, no se resuelve con 2 dimensiones, tiene una complejidad esférica, que es una de las geometrías seguramente más perfecta, pero también más compleja, porque tiene que tener adentro todos los otros parámetros y variables que son, yo diría, casi infinitos. O sea, se convierte en una cadena que genera otra cadena. Y eso es algo que da a la nueva economía sustentable un potencial económico y de negocio grandísimo, justamente porque toca todos los ámbitos. Y entonces en eso, por eso hacía hincapié, es imposible hablar de renovables si no hablamos de la cadena de valor, y en el ámbito de esa cadena de valor tenemos que tener industrias que puedan hacerlo de forma sustentable, o si no, totalmente sustentable, cada día más sustentables, obviamente con pledges de neutralidad de carbono, disminución de emisiones, que sea muy evidente, muy tangible. Y se puede, o sea, cuando hoy técnicamente vamos a Marte y hacemos aterrizar un dron a Marte, todo el resto de la tecnología y de la técnica se puede. Entonces seguramente se puede hacer más sustentable la cadena de producción de litio, de níquel, de las tierras raras, etc. Entonces, en este sentido, una economía esférica que tenga en cuenta de todas las dimensiones que se suman en esta trazabilidad y en esta, justamente, disminución de emisiones a lo largo de toda la cadena de valor. Elena, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias por compartir este nuevo título para nosotros, que te lo vamos a empezar a utilizar. Y también le agradecemos mucho a Dominique Marion y a Rodrigo Rodríguez Torkins por la presencia en tu panel. Muchísimas gracias a los 3. Ça voulait dire on est heureux.